De hecho, de ese libro hay una película. Pero véanla si quieren. Está mejor el libro, pero véanla. Y está buena también. Y van a sacar de ese mismo autor, tiene un libro buenísimo, pero no se los dejé porque está más choncho, está como del doble. Se llama Proyecto Hail Mary. Y van a sacar una película este año, en marzo, pues en el mes que viene, de ese libro. Y este libro es así, está súper bueno. Pero, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se está viendo? A ver qué hice mal. No. ¿Los viajes de qué? ¿Es el que menciona que es que mencionó? No, lo voy a buscar, lo voy a leer. ¿El Señor de los Anillos? Pues es J.R.R. Martin, ¿no? Ah, no, perdón, el de La Casa de los Dragones y esa cosa del Juego de Tronos. Es de ese güey. Ah, ¿y sí está bueno? Y está, ok. Está como los de Juego de Tronos, más adentro. Como el de Cabello. De Canción de Hielo y Fuego. Ajá. O sea, vale, voy a dar una oportunidad. Ah, que también. Está bien, porque siempre necesito nuevas cosas que dejarles que leer. Y, y siempre les dejo ciencia ficción, pero pues a veces hay que leer otras cosas, ¿no? Pero bueno. Ok, la sesión pasada. Perdón, ando muy ronco. La sesión pasada estuvimos analizando los vectores de velocidad del mecanismo de cuatro barras. E hicimos todo un análisis, ¿sale? En esta sesión quiero hacer el análisis o arrancar al menos el análisis de aceleraciones. Por cierto, me avisan cuando sean 5:30. Este, pero antes de meternos con aceleraciones, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Lo que les decía la vez pasada, estamos trabajando con fasores, pero luego sucede que trabajan con alguien más que no vio esto con fasores y como que es así de, tú lo usas vectores y ya hay choque, ¿no? Digamos que un choque cultural. Entonces, para evitar eso, les voy a explicar qué se cambiaría en el problema. ¿Estamos? Es muy sencillo. Vamos a partir de la misma, del mismo lazo vectorial que dice, ay, güey, me pasé de nuevo. Mira, que dice R2. mm, si no me escuchan, una disculpa, pero ahora sí ando bien malo. R4 menos R1. Si le gustan así los dramas históricos como de caballeros, ¿sí? Perdón, me acordé. Hay uno muy bueno que se llama La Catedral del Mar. Es de un tipo que se llama Ildefonso Falcone. A mí no soy muy fan de ese tipo de literatura, pero... Y está bueno porque es como habla de España en la época medieval. Específicamente todo sucede en la ciudad de Barcelona. Y habla de cómo construyeron esta catedral. Pero está bien interesante y sí se los recomiendo que lo lean porque hay un concepto bien interesante. En la España medieval, pues existían los esclavos y los siervos, y entonces Barcelona es una ciudad muy importante. No saben ustedes que hay una competencia muy cercana entre el Real Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona, en realidad, las ciudades tienen como pique. Y hay algo bien interesante. Resulta que en Barcelona ustedes, si podían lograr vivir un año ahí, se convertían en hombres libres. Pero si en ese año te cachaban de que, oye, tú eras siervo de tal y qué onda, te atoraban. Y no había como tal en Barcelona como no era, ustedes saben que España, pues, no eran como que todos se llamaban españoles y se quisieran mucho. En realidad eran varios reinos que se tuvieron que unir medio a la fuerza. Y el reino, en la parte de Barcelona, no había como tal un rey. Entonces era como funcionaban como una especie de colectivo. O sea, la gente, había gremios y los gremios se ayudaban y todo esto está.
Está muy bueno ese libro. El personaje principal es como Pepe el Toro, tantito resuelve un pedo en su vida, le llega otro pedo y le empieza a ir bien y luego le empieza a ir mal. Es como mexicano, entonces se van a identificar. Pero está bueno. Se llama La Catedral del Mar. Ese sí está un poquito gordito, pero siento que es más la tipografía de la edición que otra cosa. Está bueno. Van a llorar, van a reír, poquito. Y bueno, regresando. Lo importante, la ciencia, ¿no? Entonces estamos que tenemos nuestros lazo vectorial y aquí normalmente escribíamos los fasores. Si se acuerdan la vez pasada, en este paso, pues fue cuando escribimos A, E, I, teta, 2 más bla, 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 ¿no? Cuando trabajamos con vectores, pues no sucede así. Tenemos que usar la forma vectorial, que sería, voy a usar los vectores, ya saben, como columna, y entonces sería R, bueno, no es cierto. A coseno de teta 2 o bueno, incluso más fácil. Ustedes saben que si una suma vectorial es igual con cero, que es como lo hacían en estática, la suma en X es cero y la suma en Y es cero, ¿no? Entonces podemos escribirlo así. Entonces podemos decir que, para que sea familiar a ustedes, R2X, ay güey, más R3X más, menos R4X menos R1X es igual con cero. Y también se tiene que, ay, güey, tiene que dar que R2Y más R3Y menos R4Y menos R1Y es igual con cero. De aquí en automático sabemos que este vale cero, porque R1, recuerden que es la bancada, y la bancada por construcción del sistema de referencia está en el eje horizontal. O sea, no, está ahí. No es de a huevo que sea así, pero nosotros así lo hicimos para que sea más fácil todo. Y entonces, pues, ya pasamos, aquí escribimos los vectores, sus componentes, que sería A coseno de teta 2 más B coseno de teta 3 menos C coseno de teta 4 menos D igual con cero. Y este sería A seno de teta 2 más B seno de teta 3 menos C seno de teta 4 igual con cero. Y aquí nosotros con fasores primero escribimos la forma fasorial y luego derivamos, si se acuerdan. Ya que estaban las derivadas, metimos las identidades de Euler para tener senos y cosenos y luego separamos. Si se acuerdan de todo ese proceso, acá está. Aunque no se acuerden, yo sí me acuerdo y aquí lo tengo. Entonces, ponemos la forma fasorial, luego derivamos. Luego de la derivada, introducimos la identidad de Euler para obtener las dos ecuaciones. Y ahí están las dos ecuaciones, la roja y la azul. Aquí, nosotros desde el principio, con vectores, desde el principio definimos las dos ecuaciones. Dices vectores en X, vectores en Y. ¿Estamos? Entonces ya partes con dos ecuaciones. El problema viene con la derivada. Con la otra derivada estaba fácil porque nada sea la derivada de E y teta. Pero ahora tenemos que derivar estas cosas. Entonces le vamos a aplicar la derivada con respecto del tiempo, pues a toda esa mugre, ¿no? Recuerden que las constantes pues pueden salir de las derivadas y que la D pues es la longitud del eslabón bancada. Esa longitud no puede cambiar. Entonces esa D en automático pues es cero. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Y entonces, pues lo bueno que son derivadas trigonométricas, digo, tampoco son la gran derivada. Pues la derivada, la A se queda como está, ¿no? Entonces, la A pues no se modificó. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno, ¿no? Menos seno de teta 2. Pero teta 2 es el argumento y también se tiene que derivar. La derivada de teta 2, pues ahí la escribo, ¿no? Derivada de teta 2 con respecto del tiempo.
más, bueno, no. La derivada del coseno pues, nuevamente es el seno. Entonces menos b seno de teta 3 derivada de teta 3 con respecto del tiempo. Esto sería menos y menos me va a dar más c seno de teta 4 por la derivada de teta 4 con respecto del tiempo. Igual con cero. Pero pues digo, bueno, estas cosas, esta pues es omega 2, esta es omega 3 y esta es omega 4. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué me queda? La voy a reescribir abajo. Menos A seno teta 2 omega 2 menos B seno teta 3 omega. Bueno, aquí puedo cambiar el orden de las cosas. Omega 3 seno teta 2. Ay, güey. 3, ¿de dónde saqué el 3? Esta. B omega 3 seno teta 3 más C omega 4 seno teta 4 igual con cero. Y lo mismo haría con la ecuación 2, ¿no? La de la dirección Y, la roja. Entonces, me voy a saltar algunos pasos. La derivada del seno, coseno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me voy a saltar algunos pasos. Una vez la voy a escribir ya. A omega 2 coseno de teta 2 más B omega 3 coseno teta 3 más C omega 4 coseno. Ah, sí, perdón. Sí, tiene toda la razón. Menos coseno de teta 4. ¿Ah? Ya están las dos ecuaciones que, si se fijan, son las mismas. Ajá. Bueno, ahí usé azul sobre azul y rojo sobre rojo y me estoy dando cuenta que es lo más estúpido porque no se ve, pero sí son las mismas. ¿Estamos? Entonces, los dos caminos nos llevan a lo mismo. ¿Qué camino quieren usar? El que se les pegue la gana, ¿no? No hay bronca. Este, cualquiera de los dos caminos es bueno y pues es bueno que sepan, pues que cómo llegar de diferentes formas. Vale, ¿alguna duda con esto? Aquí. Bueno, no, lo voy a poner aquí. Espera. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Acerco, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer el análisis de aceleraciones ahora. ¿Ok? No voy a cambiar de pizarrón, voy a usar el mismo pizarrón y nada más se añade y ya. Entonces, vámonos tantito. Tengo que explicar algunos detalles de la aceleración. Bueno, como explicamos algunos detalles de la velocidad. Mm, supongamos que tenemos un objeto que se está moviendo, que se encuentra, perdón, a una distancia constante dada por el vector r, ¿no? Este objeto está rotando, ajá, y, ay, qué feo me salió la rotación, bueno. Ahí está rotando, ¿no? Entonces nosotros la sesión pasada vimos que se va a generar un vector de velocidad perpendicular al vector de posición y que aquí ese vector de velocidad siempre iba a ir en la misma dirección que la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? El detalle está en esto. La aceleración, para un vector de posición hay un vector de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué es la aceleración? La velocidad es el cambio de la posición, ¿no? ¿Y qué es la aceleración? El cambio de la velocidad.
Pero aquí hay un detalle, porque la velocidad puede cambiar de muchas formas diferentes para un mismo movimiento. Cuando tenemos movimiento de rotación, esa velocidad, supongan que gira a velocidad constante. Si el objeto está girando a velocidad constante, es decir, omega, que es la velocidad angular, es una constante, ¿cuánto esperarían que sea la aceleración? Sería lo más lógico, pero no lo es. Hay un vector de aceleración que siempre va a estar presente en un movimiento de rotación, y es porque el movimiento de rotación implica de manera natural cambios de velocidad. Te lo voy a explicar así. Para que yo estuviera en esta posición, estoy rotando, puede que un tiempo atrás mi objeto haya estado, vamos a decirle posición 1, y a esta vamos a decirle posición 0. Si en algún momento mi objeto tuvo que estar en la posición 0, y en esa posición 0 tenía su vector de velocidad. ¿Estamos? El vector de posición R, estamos de acuerdo que es exactamente el mismo. ¿Cómo sé que dos vectores son iguales? Que la magnitud y la dirección sean la misma. Entonces, aquí con R puedo decir, bueno, la magnitud se mantiene. ¿Cambió R su ángulo? Sí. Entonces hubo un cambio ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ese cambio lo generó la velocidad, pero también hubo un cambio de velocidad. Notan cómo la velocidad apunta en una dirección y luego apunta en otra dirección. ¿Estamos de acuerdo? Ese cambio, para que la velocidad haga eso, digamos que los objetos de manera natural, la naturaleza siempre trata de ahorrar energía. So, originalmente, los vectores de velocidad tratan de ir en línea recta. Cuando ustedes mueven un objeto, el objeto trata de ir siempre por digamos, la ruta que sea más simple, y esa casi siempre es una línea recta, casi siempre. El problema es que aquí lo estamos obligando a girar. Entonces, para que pueda girar, necesita haber la presencia de una fuerza que obliga al objeto a cambiar de dirección. Entonces, si yo comparo al vector velocidad 0 y al vector velocidad 1, copiarlos. Bueno, los voy a dibujar abajo. Yo vería que uno está así, digo, más o menos. Oh, que la fregada, que se debe. Uno está así y el otro está así. Entonces debe de haber algo, una fuerza que lo obligó de cambiar de dirección. Así. Esa fuerza se va a manifestar como un vector aquí, que apunta hacia el centro. Y esto es algo que quiero pensar que ustedes han vivido, a menos que hayan vivido en una cueva y aún así, en una cueva bien aburrida, probablemente han vivido la existencia de esta fuerza. Le llamamos fuerza centrípeta. ¿Ah? Apunta hacia el centro. La fuerza centrífuga no existe como tal, le decimos que es una fuerza virtual. ¿Por qué la fuerza? Normalmente confundimos esta con la centrífuga. ¿Por qué? La fuerza centrífuga es una fuerza que te aleja del centro, ¿no? La fuerza centrípeta es una fuerza que te mantiene hacia el centro. Piénsenlo ustedes. Supongan que tienen una cuerda con una piedra, una onda, ¿no? Y le están dando vueltas. O este objeto. Si este objeto, digamos que está girando por acción de una cuerda, si yo corto la cuerda, la pregunta es, ¿hacia dónde sale disparado? ¿Sale disparado del centro hacia afuera? ¿Cómo sale disparado? De hecho, va a salir disparado tangente. Va a salir disparado en la dirección de la velocidad. ¿Por qué? Porque si hay una velocidad, le dejas de aplicar fuerzas, pues mantiene su velocidad, ¿no? Primera ley de Newton. Pero, entonces, ¿qué está haciendo? La fuerza, si la fuerza centrífuga existiera, el objeto hacia dónde seguía, seguía del centro hacia afuera.
saldría disparado perpendicular a la curva. Es decir, tendría que salir así, pero no sale así, sale así. ¿Estamos? ¿Por qué sale así? Pues porque en esa dirección se está moviendo la velocidad. El objeto va a salir disparado de forma tangente, no perpendicular. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Pero entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿y la fuerza centrípeta dónde está? Está en la cuerda que lo mantiene. El movimiento circular existe porque hay una fuerza que está apuntando hacia el centro y que mantiene el objeto pegado a ese centro. Para la Tierra es la gravedad que la une con el Sol. Hay una fuerza que los está jalando uno al otro. Si el Sol desaparece o la fuerza de gravedad desaparece, la Tierra no va a salir perpendicular, va a salir tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes que han subido una combi del Estado de México, en un momento donde el chofer, por alguna razón, trae prisa o está echando carreritas o yo qué diablo sé, cuando da vueltas nosotros sentimos que somos empujados hacia la pared, pero tienen que tener la conciencia, pues dicen, la fuerza centrífuga, no, tienes que tener la conciencia de que la pared está girando, si realmente estás apuntando, bueno, tú apuntas hacia afuera, pero lo que tú experimentas es la reacción de tu cuerpo. Tu cuerpo quiere seguir en línea recta, pero las paredes de la combi, las ruedas de la combi lo que hacen es jalarte hacia el centro para que cambies de dirección. ¿Sí me van siguiendo? Si no existiera esta fuerza que apunta hacia el centro, el objeto continuaría recto. ¿Han andado en bici? Sí, ok. No sé si alguna vez de chiquitos les pasó, espero que no, pero alguna vez les pasa a los niños cuando están aprendiendo a andar en bici, que giran el manubrio, están dando una vuelta y lo sueltan, por alguna razón, ¿no? Y cuando sueltan el manubrio, ¿ustedes qué pensarían? Sí, me voy a seguir en la curva. No, la bici trata de seguir recto y es donde se cae. Esto es importante. La fuerza centrípeta es una fuerza que algo tiene que generar sobre el objeto para que el objeto dé el movimiento circular. El movimiento circular no es natural. No es como que yo pongo un objeto y ya solito se va a mover en curva. No, el objeto trata de moverse en líneas rectas, pero hay fuerzas que lo obligan a hacer la curva. Para nosotros va a ser la rigidez del mismo eslabón. O sea, el eslabón, al ser un objeto rígido, está girando y va a mantener su posición. ¿Estamos de acuerdo? Para la Tierra, les digo, es la gravedad. Para si tienen una onda, pues sería la cuerda y así. ¿Sale? Por ejemplo, si han ido, esto es algo que como ingenieros debemos dominar. Si han ido de aquí de la Ciudad de México a Cuernavaca, saben que hay una curva muy famosa que le dicen la pega, donde diario o cada 8 días algún idiota se sale o se voltea o algo. Bueno, ustedes saben, esta curva tiene es muy pronunciada y entonces como los autos llevan una velocidad y más porque ahí vienen de bajada. El problema de la pega es que ustedes vienen de bajada y aceleran muy rápido. Entonces, los autos tienen una cierta velocidad. El auto trata de ir en línea recta. Entonces, cuando giran las llantas lo que tratan de hacer es una fuerza para compensar cambiar la dirección. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una curva tan pronunciada y requiere tanta fuerza hacer eso que por eso tiene un peralte. Lo que hacen los ingenieros civiles fue, vamos a levantar tantito la pista para que tú, al momento que llegues a eso, la gravedad te ayude y te regrese al centro. Por eso algunas curvas les ponen peralte, para que la gravedad te ayude y te regrese. Claro, si tú tienes prófugo del ácido fólico y vas a 200 en esa pista, pues te vas a matar, ¿no? De todas formas, no va a haber peralte que te salve. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces es algo que tienen que tener conciencia. La fuerza centrífuga es una fuerza virtual. ¿Por qué le decimos virtual? Porque depende del marco de referencia. Si ustedes están en el punto que se mueve, la van a sentir, la pueden medir. Pero si ustedes toman un marco de referencia absoluto, desaparece. Y lo que se dan cuenta es que hay una fuerza apuntando hacia el centro que es lo que les permite girar. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Y esto tiene una consecuencia, que no importa si ustedes giran con velocidad constante, esa fuerza aparece. Para que haya rotación, tiene que haber fuerza centrípeta. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si hay una fuerza, hay una aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una aceleración
siempre presente aquí. Le voy a poner AC, que es la aceleración centrípeta. Y se puede medir y siempre va a estar ahí. Es lo que permite la existencia del movimiento circular. Entonces, eso es un poco un fastidio, porque el análisis de aceleraciones, aunque tu objeto se mueva con velocidad constante, lo tienes que hacer para encontrar esa, porque esa aceleración siempre está. La otra aceleración, y aquí viene lo interesante, en aceleraciones puede haber hasta 3 aceleraciones o 4. La segunda aceleración es la aceleración tangencial, que esa sí puede o no ir en la dirección de la velocidad. Esta le voy a poner A, T, la aceleración tangencial. Esta, les digo, puede o no ir en la dirección de la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque si estoy frenando, va en sentido contrario. Si no, no puedo frenar. Si va en el mismo sentido, está aumentando la velocidad. Si está en sentido contrario, está frenando. ¿Estamos de acuerdo? Esa, a su vez, tiene su propia aceleración angular, que le ponemos alfa. ¿Estamos de acuerdo? La aceleración angular la podemos definir como el cambio de la velocidad angular con respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, la segunda derivada del ángulo con respecto del tiempo. Y esta cosa tiene en unidades 1 sobre segundo cuadrado. ¿Sale? O radianes sobre segundo cuadrado, porque nunca mencionamos los radianes, porque se cancelan cada vez que multiplicas por un radio. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Ahora voy a hacer el análisis con fasores y luego voy a hacer el análisis con vectores. Ajá. A ver, entonces, sin hacer cálculos, ya dijimos que al menos tienen que haber 2 aceleraciones. Hay una tercera aceleración que suele aparecer, pero no en sistemas rígidos, que es la aceleración de Coriolis. ¿Sí la han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿En dónde? Es una aceleración que produce la Tierra hacia cuando nosotros tenemos cambios de longitud en el radio. Ajá, eso genera otra aceleración. Hay una aceleración, ahí habría otra, una aceleración radial también, pero hay una aceleración que se llama Coriolis, que es cuando compite un objeto que gira, tú te mueves en una dirección, entonces si esta cosa se está moviendo en una dirección y aparte te mueves hacia el centro, esa, esas dos cambios, estamos de acuerdo que un punto más alejado se mueve más rápido que un punto más cercano. Entonces esos cambios generan aceleraciones y esas aceleraciones, por ejemplo, en el caso de la Tierra, piénsenlo, la Tierra está girando. Entonces, si ustedes están en el Ecuador, la Tierra gira muy rápido. Pero si ustedes están en los polos, técnicamente nada, están dando vueltas, ¿no? Si me van siguiendo. Entonces, cuando el viento, por ejemplo, una corriente de viento, el viento se mueve, el viento frío baja hacia el Ecuador, conforme va bajando, va ganando velocidad, ¿no? Porque va girando más rápido la Tierra conforme va bajando. La Tierra gira a velocidad constante, pero eso ya genera una aceleración que se llama aceleración de Coriolis, y eso hace la formación de huracanes. Huracanes en la parte norte del Ecuador, y me parece que le dicen tifones en la parte sur del Ecuador. Giran en sentido contrario. Ajá. Y eso les digo, la aceleración de Coriolis aparece porque conforme te vas moviendo hacia un centro, el objeto va girando más rápido. Hay diferencias de velocidad. Y ya, pues. Este, había un episodio hace muchos años de Los Simpson, cuando todavía eran buenos, donde a Bart le dicen que el agua en el retrete en el norte del Ecuador gira en un sentido y en el sur del Ecuador gira en otro sentido. Y de hecho, si ustedes van a Ecuador, a la línea, hay gente que tiene sus chagalitas de agua y te dicen, mira, aquí gira en un sentido. Choro. Permítanme decirles que eso es choro, porque para que la fuerza de Coriolis aparezca, las escalas tienen que ser proporcionales.
Entonces, o sea, su retrete, si son argentinos, en el mejor de los casos sería de 2 metros, la distancia entre donde está el agua y el retrete, muy poquito. La Tierra tiene muchos kilómetros de radio, ¿no? Entonces, ahí es insignificante el giro de la Tierra para esa. Generalmente ahí es por la geometría del retrete mismo, no por otra cosa. ¿Sale? No, ahí tiene que ver con cómo entra el agua. Para que tú vacíes, si yo quiero vaciar esta botella, pues esta botella además tiene un volumen, ¿no? Pero conforme yo voy sacando el volumen de agua, tiene que entrar volumen de aire. Entonces, si yo lo hago normal, así nada, la pongo de cabeza y quito la tapa, digamos que cada cierto tiempo sale agua, luego entra aire, sale agua y van subiendo las burbujas. Pero si yo hago esto de agitarla, no lo voy a hacer porque me la quiero tomar sin tirarla. Este, se genera un hueco al centro por donde puede entrar aire rápidamente mientras va saliendo. ¿Vale? Pero bueno, hasta aquí todo bien. Vamos a darle matemáticas, ¿no? Que es como la parte que yo sé que les emociona. Ok, entonces, aunque por cada vector de posición vamos a tener un vector de velocidad, pero dos vectores de aceleración por cada uno. Entonces, nuestra ecuación que parte con 4 términos va a ser una madre choncha, ¿eh? Entonces, tenemos aceleración, bueno, epa. Voy a hacer el primer vector, lo explico y ya después hacemos todos los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el vector R. Esta es la posición, ¿no? Vamos a ponerle R por E y teta. Luego, si yo quiero la velocidad, pues esto es la derivada de R, del vector R con respecto del tiempo, que esto sería la derivada con respecto del tiempo de E y teta. Que ya vimos la sesión pasada que esto es R por omega por I, o E y teta. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hicimos la sesión pasada. Cuando yo quiero la aceleración, me dicen, pues esta es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Esto es la derivada con respecto del tiempo de R, omega, I, E y teta. R es una constante, ahí no tengo problema. Pero la I, bueno, la I, si quieren, una vez la sacamos también, porque es constante. Pero y omega, y teta, la función exponencial y omega no son constantes. Omega puede que sí, pero puede que no, no sabemos. Y e y teta, pues teta es el ángulo no es constante. O sea, ahí tengo un producto de funciones, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo resuelven el producto de funciones en una derivada? No, no manches, cálculo de primer semestre. La derivada es una multiplicación. La derivada de u por b, eso. Entonces, pueden escribirla como quieran porque es una suma, no hay bronca. Entonces podemos decir la derivada del primer término, en este caso es omega, por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo, ¿no? Sí, estamos todos de acuerdo ahí. Ok, y entonces me queda que A, el vector de aceleración, debe de ser igual a R por I. Recuerden que R solita sin la rayita arriba es la magnitud del vector posición. R por I por la derivada de omega con respecto del tiempo. Omega es la velocidad angular con respecto del tiempo. La derivada de la velocidad angular pues es la aceleración angular, que es el cambio de la velocidad con el tiempo. Entonces este es alfa. Entonces me queda alfa y teta más
omega e y teta. La derivada e y teta ya la hemos hecho. Esto es i, e, y teta por la derivada de teta con respecto del tiempo. Que esto ya sabemos que es omega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces la aceleración es igual a R alfa I E I teta. Bueno, le voy a poner otro color. R alfa I E I teta más R I por I cuadrada, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces este es ese menos R omega cuadrada E I teta. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están sus dos vectores. Ahora, recuerden lo que les dije yo la vez pasada. Siempre, bueno, no este color no, porque se va a ver menos. A ver, este. Ahí está, ¿no? Porque si no, no se ve nada. Y luego este con, a ver, este. Ahí está, ¿no? Ok. Siempre que ustedes ven que tienen algo multiplicando E y teta, les dice que eso es un vector. O sea, aquí tengo dos cosas con E y teta, quiere decir que son dos vectores. ¿Sí lo observan o no? Sí. Ahora, chequen. Esos vectores tienen que tener magnitud y tienen que tener dirección y sentido, ¿no? El primero, su magnitud, esto sería R por alfa, que es la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? El resto es la dirección y el sentido. E y teta, esto, ¿están de acuerdo que es lo mismo que esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces me está diciendo que esos dos vectores tienen el mismo ángulo, ¿sí? Pero tengo la I que le hace al vector, lo gira a 90 grados. Quiere decir que este vector está perpendicular al vector posición original. Esta es la aceleración tangencial, bueno, todo el vector, ¿no? Todo esto es la aceleración tangencial. Me regreso. Porque es tangente, es perpendicular al vector posición. Aquí está. Es, es este de aquí. ¿Sí lo ven? Está a 90 grados del vector posición. Por eso ahí, de hecho, tiene que tener el mismo ángulo que el vector velocidad. Nada es que puede ir en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Porque alfa, igual que omega, sí tienen signo. Alfa puede ser positivo o negativo. Omega puede ser positivo y negativo. ¿De qué depende que alfa? ¿Qué implica que alfa sea negativa? Que gira en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué implica que alfa sea positiva? Que gira en contra de las manecillas del reloj. Lo mismo para omega. ¿Sí queda claro? ¿Vale? Ahora el otro vector. El otro vector, si ustedes observan, tiene como ángulo E y teta. Tiene el mismo ángulo que el vector posición original. Y aquí no hay I. Entonces, aparentemente son iguales. ¿Qué es diferente en ellos? Este. Este es negativo. ¿Sí lo ven? Como es negativo, ¿qué me está diciendo? Van sobre la misma línea, pero en sentido opuesto. Lo que yo esperaría de la aceleración centrípeta. Va sobre la misma línea del radio, pero en sentido opuesto al radio. ¿Sí lo observan? Fácil, ¿no? Bueno, no sé. Pero entonces cobra sentido lo que platicamos, de lo que experimentarían físicamente, las matemáticas se les están diciendo. Esta entonces
sería la aceleración centrípeta. Y juntos, si yo lo sumo, hmm, obtendría la aceleración total, ¿vale? Rara vez, bueno, sí se llega a utilizar para medir fuerzas, ¿no? Pero, este, ahorita nos quedamos con esos dos. Vamos hasta aquí. Obtener entonces los ángulos de las aceleraciones es casi inmediato. Si yo tengo los ángulos de posición, pues para obtener la tangencial, sumo 90 grados. Para tener la centrípeta, lo invierto y ya. O sea, le sumo 180 grados y ya. Por el signo, ¿no? Por el negativo que está aquí. Pero son 180. ¿Vamos hasta aquí? ¿Sí? Ok, ahora, de nuevo, chequen algo. Aunque alfa es la aceleración angular. Aunque yo desaparezca la aceleración angular, la aceleración centrípeta siempre está ahí. Entonces, de esa no se pueden descartar. ¿Qué necesito para que la aceleración centrípeta desaparezca? Pues que omega desaparezca. Y si omega desaparece, quiere decir que no tengo movimiento circular, no tengo rotación, no tengo nada. Pues. Entonces, siempre va a estar ese. ¿Ok? Vale. Vamos a hacer el análisis para su lazo vectorial. ¿Quieren que haga el análisis con vectores? ¿Con un vector o después? A ver, con un vector, pues. Por ejemplo, lo que harían en caso vectorial, pues, tienen el vector R tendría sus componentes de R coseno y R seno. Si saco la velocidad, me va a dar un vector que sería menos R seno, pues la derivada, y R coseno, ¿no? Y si saco la segunda derivada, aquí es donde se pone como que el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer la segunda derivada, no me aparece el otro vector. Chequen, puedo hacer la derivada sin... Ah, bueno, no, aquí le falta, ¿no? Falta omega. Me faltaba. Omega, seno y omega coseno, ¿no? Y entonces cuando yo quiero la aceleración, entonces es donde viene lo chido. Porque sería, de nuevo, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces sería menos R, puedo ponerlo como la derivada de omega con respecto del tiempo por el seno del ángulo, más, bueno, más y menos R omega, la derivada del seno es el coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Lo mismo abajo. Me quedaría la derivada del coseno es menos el seno. Ah, bueno, no, primero la otra. R derivada de omega. Ahí, güey. Entonces, coseno más menos R omega seno derivada del ángulo con respecto del tiempo. Ah, ya ahí le puse omega y es ángulo. Ahí está. Y entonces, estoy escribiendo muy amplio. Entonces me queda A, más abajo. A debe de ser igual. Aquí lo veo de inmediato, ¿no? Este es alfa, este es alfa,
Este es omega. Este es omega. Sí, güey. Omega. ¿Estamos? Y entonces ya, ¿qué feo escribo? Me queda menos R alfa seno de teta menos R omega cuadrada coseno de teta R alfa coseno de teta menos R omega cuadrada seno de teta. Y son dos vectores, entonces los puedo separar. A es igual. El primer vector sería menos R alfa. Ay, güey. Seno de teta. R alfa. Coseno de teta. Ay, güey. Coseno de teta. Menos R omega cuadrada. Coseno de teta. R omega. Ah, que la ver. Seno de teta. Ahí están los dos vectores. Y pues ya lo que ya sabíamos, este es aceleración tangencial y el otro es, no, así, aceleración centrípeta. Hay un cambio de signos ahí, pero cuando hagamos los fasores van a ver por qué. Pues se fijan, coseno, seno, coseno, seno. Pero tienen el negativo, se apunta en dirección perfectamente opuesta. ¿Sí? Y en velocidad, menos seno, coseno, menos seno, coseno. ¿Sí lo ven? Oh, si no les emociona eso, no sé qué los va a emocionar. También ustedes. Si lo hicieran en Instagram, seguro estarían ahí mientras que hagan viéndolo bien felices. Pero como lo están haciendo en clase, no les importa. ¿Dudas hasta aquí? Facilísimo, ¿no? Lo que sí es que esto hace que las ecuaciones crezcan mucho. Van a salen unos pinches longanizas de ecuación que tenemos que estar trabajando. Pero pues ya sabemos cómo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde hay espacio bonito? No, vamos hasta acá. Órale, pues. Oh, qué gacho. Como que no me está respondiendo o mis dedos están idiotas. Probablemente sean mis dedos. Ok, entonces, el lazo vectorial, aquí le voy a poner análisis de aceleraciones. Ok, entonces partimos como siempre del lazo vectorial. R2 más R3 menos R4 menos R1 igual con 0. Luego pasamos a su forma fasorial. A, E, I, teta 2 más B, E, I, teta 3 menos C, E, I, teta 4 menos D igual a 0. Esta forma fasorial. Luego aplicamos primera derivada. Derivamos con respecto del tiempo para obtener velocidades. Voy a poner B igual. Ok, y entonces, ¿qué me queda? A omega 2
I, E, I, teta 2. Más B, omega 3, I, E, I, teta 3. Menos C, omega 4, I, E, I, teta 4. Menos D, bueno, no, porque la D es constante, entonces esa al derivar se pierde. Pues sí, no, tiene lógica. Y luego, pues queremos aceleraciones. Ay, güey. Entonces, aceleración es igual a la derivada con respecto del tiempo de esta cosa. ¿Estamos? Pero ya sabemos, ya la hicimos 3 veces, entonces va a estar fácil, ¿no? Entonces me queda bueno, este es vector. A, la primera que quedaba A, omega 2, no es cierto. ¿Cómo quedaba? A, alfa 2, ajá, la derivada de esa cosa, y teta 2, menos A, omega 2 al cuadrado, y teta 2, más B, alfa 3, y teta 3, menos B, omega 3 cuadrada. Me estoy saltando pasos. O sea, ya no estoy escribiendo la derivada del ángulo y la I por I ya no la estoy escribiendo. No lo estoy haciendo. Pero pueden revisar con lo que ya escribimos, pueden revisar cómo se hace ese paso. Inténtenlo ustedes mismos. ¿Vale? Sí. I teta 3 menos C omega 4. A ver, ahí ya no cabe, es muy, muy lejano. Debo poner menos C alfa 4 y teta 4 más C omega 4 al cuadrado y teta 4 igual con 0. La eterna pregunta, ¿cuántas incógnitas son? Supongan que alfa 2 lo conocen. Vamos a suponer eso, porque es el eslabón de entrada, entonces nosotros podemos controlar a qué velocidad está girando esa cosa y con qué aceleración puede girar. En el caso más tranquilo, pues no hay aceleración de entrada, entonces alfa 2 hace 0 y ese término se pierde. En el caso menos tranquilo, pues ese ahí se queda. Ok, pero ¿y cuáles son las incógnitas? Alfa 3 y alfa 4. En este punto, yo esperaría que ustedes ya tengan como cierta agilidad de cálculo y me puedan decir cómo van a ser las ecuaciones, de qué tipo van a ser las ecuaciones. Trigonométricas, algebraicas, diferenciales, van a salir algebraicas. ¿Sale? Entonces, voy a descomponer las dos ecuaciones. La primera la voy a poner como va a ser la parte real. Pues, tengo la parte real, la parte imaginaria. Entonces voy a arrancar con la parte real de esta cosa. Y como tengo ahí la I, tengo que considerarla, ¿no? Se me va a quedar menos A alfa 2 coseno, no es cierto, seno de teta 2, ajá, menos A omega 2 al cuadrado coseno de teta 2. Es el paso de la muerte, porque es muy fácil equivocarse aquí. Yo les diría háganlo con calma, pero traemos prisa. Entonces, menos B alfa 3 seno teta 3. Luego, bueno, ahí sí.
Más no menos b omega 3 al cuadrado coseno de teta 3 más c alfa 4 seno teta 4 menos c necesito más c omega 4 al cuadrado coseno teta 4. Ahí está el primero. Aquí no obtener la parte real y la parte imaginaria no es nada más tan trivial como una son senos y la otra son cosenos. Porque aquí están mezcladas senos y cosenos. Y eso tiene que ver por la I, que algunos términos tienen una I extra y esa I extra genera un producto cuando hacen la expansión. ¿Sale? O sea, lo que pasó, para que vean dónde, aquí. En estos pasos, la I cuando entra dentro del paréntesis se queda aquí. Y al momento que yo convierto la función exponencial en senos y cosenos, la parte imaginaria tiene otra I y entonces multiplican y se hace positiva. Igual, ¿dónde más lo puse? Escribí en otro lado. Pots, vas a ver. Bueno, ustedes lo buscan. ¿Sale? Entonces regresemos. ¿Cómo escribo de diferentes tamaños? Bueno, ¿nadie tiene dudas hasta aquí? No. Ok. La siguiente dice, sería A, esta es la parte imaginaria, A alfa 2 coseno de teta 2 menos A omega 2 al cuadrado seno de teta 2 más B alfa 3 coseno teta 3 menos B omega 3 al cuadrado seno teta 3. Este es más, perdón, menos C alfa 4 coseno teta 4 más C omega 4 cuadrado seno teta 4. Igual con 0, ahí está. ¿Sale? Ahí están las dos ecuaciones que tenemos que resolver. La incógnita. Las incógnitas son alfa 3 y alfa 4. Un sistema de 2 por 2. Está fácil, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué se les ocurre? Han estado muy pasivos, como que yo estoy haciendo todo y nada más me ven. ¿Cómo lo resolverían? Se avienten piedras, cualquiera. Suma y resta, funciona. Igualación, funciona. Sustitución, funciona. Gauss-Jordan, funciona. Pero la clase pasada aprendimos uno, ¿no? Kramer. ¿Y por qué usamos Kramer? Independiente. Y aparte porque se ve cool, ¿no? Que metes matrices y así, todo así, güey. Entonces, vamos a usar reglas de Kramer. ¿Por qué? Pues porque incluso ya lo tenemos en el mismo apunte, ¿no? De este lado. Pueden comparar y revisar. Pero bueno, changos, aquí sí me expandí como si... Bueno.
Ok. Entonces, acuérdense, hacíamos las matrices. ¿Ah? Mm, bueno, vamos con color. Entonces, me quedaba tres letras que les gusten, que no sean A, B y C. D, F, gracias. De uno no, de uno alfa 3 eh, E 1, alfa 4 de 2 alfa 3 ay, güey, E2, alfa 4 no es cierto, a ver, ay, qué pinches drogas. Perdón, ando medio malo. Este más pegadito, este lo pegamos aquí, este lo pegamos acá, alfa 3 alfa 4 igual F1, F2. Ay, güey, F2. Y entonces, ¿quién es D1? D1 es todo lo que está pegado en la primera ecuación a alfa 3. ¿Quién dirían ustedes? Menos B, ¿qué? No, en la primera, en esta, en la de color negro. No es la primera. Menos B, seno de teta, ¿no? Ay, güey. Ok. ¿Quién es E1? Es todo lo que está pegado en esa misma ecuación a alfa 4. Seno teta 4. Perfecto. ¿Quién sería F1? Todo lo que no tiene ni alfa 3 ni alfa 4, pero con el signo invertido. En teoría lo despejé. Entonces sería, este sí es más grande. Sería A alfa 2. Ok. Omega. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Dicen sí, sí, sí. Este, algo importante, el análisis de aceleraciones se hace después del análisis de velocidades. Entonces, por eso omega 3 y omega 4 pues se supone que ya las conocemos. Porque ya hicimos igual alfa 3 y alfa 4 que diga teta 3 teta 4 ya los conocemos. Y chequen, este también depende de teta 3 y teta 4. Entonces, como tenemos dos posiciones, tenemos dos cálculos diferentes, me van a dar dos velocidades diferentes y a su vez eso se tiene que hacer a la aceleración. Entonces este cálculo se tiene que hacer dos veces para cada caso del mecanismo, posición abierta y cerrada. ¿Estamos? Y bueno, los otros, ¿no? Ay, güey. El D2, que es de la segunda ecuación, lo que está con alfa 3. Sería B coseno teta 3. Eh, E2 es lo que está con alfa 4, que en este caso es menos C, coseno teta 4. Y F2 es el residuo, ¿no? Que sería
Igual nada, le invierto el signo menos a alfa 2 coseno teta 2 menos, necesito más a omega 2 al cuadrado seno de teta 2. Ten mucho cuidado con los signos cuando hagan estas cosas, porque es donde más nos equivocamos. B omega 3 cuadrada seno teta 3 y menos C omega 4 cuadrada seno teta 4 igual con 0. Ahí no estoy seguro, esto ya. Ahí está. ¿Sale? Y pues ya viene lo fácil, ¿no? Establecer los determinantes que vamos a usar y que se van a resolver. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Quieren que los deje copiar? ¿Les doy chance para que copien? Si quieren que cambie alguna posición en específico, me avisen. ¿Está fácil? No tiene que ser fácil. No está fácil es porque algo estamos haciendo mal. Es mucho escribir, eso sí. Yo les recomiendo que cuando hagan su apunte, escriban los pasos intermedios que yo me salté. O sea, cuando hago la expansión de Euler y luego cuando multiplico por la i, sí escríbanlos para que se den cuenta qué pasa con los signos, porque el mayor error que se tiene luego en esas ecuaciones es en los signos. Como algunas se invierten, pero otros no se invierten, identificar por qué unos sí y otros no, es un buen ejercicio. Además, más allá de la ingeniería, pues es un ejercicio mental. Ah, quiero pensar que eso les interesa. A ver, recuerden, no podemos usar estas fórmulas siempre, todo el tiempo, para todos los casos. Están acotadas a un problema. 4 barras, barras rígidas, conozco las longitudes, conozco el ángulo de entrada. A partir de ahí hago posiciones, luego hago velocidades, luego hago aceleraciones. Pero si yo cambio el ángulo que tengo de primer paso, las fórmulas de posición cambian. Si yo cambio y en lugar de conocer la velocidad del de entrada, conozco la velocidad del de transmisión, las fórmulas de velocidad cambian. Si yo las aceleraciones que conozco son diferentes, porque aquí estoy dando por hecho que conozco alfa 2, pero si en realidad la que conozco es alfa 4, las fórmulas cambian. El procedimiento más o menos sigue la misma ruta, ¿vale? Es como similar, pero sí va cambiando un poquito. ¿Estamos? Los digo porque luego en los exámenes me gusta cambiar esas cosas y pues se divierte. Vale, entonces, ¿puedo continuar o les doy más chance? ¿Ya? Ok, y entonces los determinantes. El determinante principal sería D1, E1, D2, E2, y esto me queda como D1 por E2 menos D2 por E1. Recuerden que si este primer determinante da 0, pues quiere decir que el problema no tiene solución. En el caso de las aceleraciones, que ese me dé 0 implica un error desde velocidad. ¿Sale? En el caso de velocidad, que el determinante me dé 0 implica un error desde posición. Y pues no hay determinantes en posición porque ahí tenemos que usar funciones trigonométricas.
¿Vale? Entonces ten mucho cuidado con eso. Porque si llegan hasta aquí y, ay, me dio cero su error está al comienzo. ¿Sale? Entonces ten mucho cuidado con eso. Delta, le voy a poner delta alfa 3 es igual a D1, no es cierto, F1, E1, F2, E2. Y esto me queda como F1, E2, menos F2, E1. Delta alfa 4. D1, F1, D2, F2. Y esto es igual a D1, F2, menos D2, F1. Y de ahí ya puedo decir que alfa 3 es igual a F1, E2, menos F2, E1 sobre D1, E2, menos D2, E1. Y alfa 4 es igual a D1, F2, menos D2, F1, D1, E2, menos D2, E1. Ahí está, ¿no? Y este. 5:30. Ya. Está bien. Pues ya estamos. Ya tenemos como, y ya con esas aceleraciones, con alfa 3 y alfa 4 vamos a calcular los vectores de aceleración. Nada, más voy a indicar uno, pero ustedes tendrán que calcularlos todos. Bueno, que son tres, o tres casos. El primero sería, por ejemplo, la aceleración tangencial 2. Voy a hacerlo con el 2, pero lo mismo aplica para el 3 y el 4. Ya saben, esto va a ser A, vector. A por alfa 2 y, bueno, le ponemos E y, y una letra en griego, beta. No, pero ya usamos teta, ya usamos gamma, sigma. Bueno, sí, para que les cueste trabajo escribirla. Shi 2. ¿Sale? Uno sabe que ya le rifa las matemáticas cuando le queda bien ese símbolo. Donde Shi 2 es igual a teta 2 más pi medios, más 90 grados. Y a C2 es igual a menos a omega 2 al cuadrado y ¿qué era la letra? Z, ¿no? Igual, otro símbolo castroso. Z2. Z2 bueno, no, aquí sí es directamente teta 2. Este sí es teta 2 tal cual. Nada, es que como hay un negativo hasta adelante, saben que es 180 grados. ¿Sale? Y ya está. Ya se obtendrían la tangencial 3, 4, centrípeta 3, centrípeta 4. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Facilitó? ¿Qué pasó? Teniendo una duda ahí que creo que no le hice caso. ¿Cuál? ¿Cómo? La primera. AT2, es que es un vector. ¿Pero puse qué? Es una T. AT2. ¿Sí es eso? Sí. Perdón, disculpen mi letra.
Estoy en escuela pública. ¿Sale? Y ya acabamos. ¿Cuál? Aquí. AC2. Este es un 2. 2. Perdón por mis símbolos. Ah, esa sí me quedó bonita. Pero bueno, ya tenemos el mapa, ya pueden calcularlo. O mejor aún, como ya tenemos las fórmulas, le alimentamos a Excel y que Excel calcule aceleraciones, ¿no? Y el mismo, nótese, la misma hoja de Excel con casi los mismos datos de entrada, voy a calcular posición, velocidad y aceleraciones. Solo tenemos que ir aumentando para cada análisis. Por ejemplo, si es de velocidad, pues la velocidad del eslabón de entrada. Si es de aceleración, la aceleración angular del eslabón de entrada. ¿Sale? O sea, esta. Observen que para obtener la aceleración centrípeta, ni siquiera necesito hacer el análisis de aceleraciones. Con el análisis de velocidades puedo obtener la aceleración centrípeta porque solo depende de la velocidad angular y del ángulo de entrada. Entonces, esa es información que ya tienen. No necesita. Y lo mismo para la centrípeta 3 y 4. No necesitan el análisis de aceleraciones. Pero para la tangencial sí lo necesitan. O sea, el problema es la tangencial. ¿Estamos? Vale, pues vamos a dejarla hasta aquí.